Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Tauro. Vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes. Tauro, que estáis trabajando. Hay cierta confusión con el tema de lo que se está ganando, de lo que no se está ganando, de si hay retrasos o no hay retrasos. Esto es algo que os va a tranquilizar a lo largo de este mes de noviembre. Se van a establecer un poquito las cosas, ¿bien? Tauro, que no estáis trabajando. Yo te tengo que decir, te veo realizando trabajos, ¿bien? Uno en concreto que te llevará a tener algo más seguro, pero en un principio si tú me preguntas a mí si aquí va a haber un contrato, en un principio no me marca, pero que es para tiempo, te digo que sí, Tauro. Los que tenéis un negocio, no estáis claros con algo que hicisteis en su momento, ¿no? Entonces, aquí vais a tener una conversación con alguien respecto a algo económico de tu negocio. ¿Por qué no ha habido todavía esta conversación? Porque este alguien parece ser que es una persona como que sois allegados y has querido evitar esta conversación por no tener un conflicto. Pero es algo que se va a dar, ¿bien? O sea, que llega el momento de esa conversación, independientemente del vínculo que tengáis ambas partes, Tauro. Vamos a seguimos ahora sí con tu economía. Tauro, y tu economía. Vamos a ver. Se producen cambios en tu economía, cambios, no grandes cambios, pero sí pequeños cambios que te llevan a una economía más estable o te llevan a que tu economía crezca, Tauro. Esta es la situación que sale. Vamos a seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, mi queridísimo Tauro. Comenzamos con los que estáis solteros. Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver, mira. Tu pensamiento de ahora es que has perdido, como que has perdido una batalla. Este es tu pensamiento. Y aunque era una persona que te culpaba de muchas cosas a ti, o como que a todo le daba la vuelta y te hacía sentir culpable de muchas cosas, Tauro, dicen que tu vida va a cambiar. Y que sí que hay una persona especial para ti, aunque comenzarás algo con mucha prudencia. No me marca la fecha todavía, puede ser ahora, puede ser más adelante, o puede ser que antes tengas que vivir otras cosas, antes de que llegue la persona importante, la que yo veo aquí, la que lo cambiará todo. Vamos a ver más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Es que tú has vivido una mentira en toda regla, Tauro. Has vivido una mentira. Dicen que esta persona infantil, mentiroso, mentirosa, controlador, controladora, en fin, muchas cosas. Vamos a quedarnos con lo nuevo que viene, ¿vale? Lo nuevo que viene
marca un antes y un después en tu vida. Y te lo digo que esto es justicia divina para ti, Tauro. Es una persona un poquito mayor que tú, es una persona por la cual cambiarás o esa persona cambiará su vida. Uno de los dos cambiará su vida. ¿Hay convivencia entre vosotros de cara a futuro? Sí. Y es una persona que no da pie a que entre el pasado. O sea que si esto es así lo que yo estoy viendo, a raíz de que aparezca esta persona en tu vida, dice, ya no existe posibilidad de volver con el pasado. No la hay. No la hay porque tampoco la vas a querer. Es de otro lugar, ¿eh? Esta persona. Es de otro lugar, Tauro. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Esta es la lucha. Primero sale la lucha que tú tienes con el pasado, ¿no? Y también las dudas que tú tienes a que aparezca alguien que quiera formar algo importante, a formar una familia y demás. A ti lo que te bloquea mucho, Tauro, son las dudas. El dudar tanto te bloquea muchísimo. Te confunde, te lleva por el camino que no es. Y si tú dejas estas dudas a un lado para cuando venga esta persona importante, y te lo digo porque vas a tener dudas, muchas, te digo yo que vas a tener una relación estable con esta persona. ¿Te pueden confundir cosas? ¿Su situación? Sí, posiblemente. Pero las relaciones no es cómo empiezan, sino cómo acaban. Puedes conocer a una persona en una situación de su vida complicada. Pero ¿cómo acabaría tu relación con esa persona? Si no pruebas, no lo sabes. Y esto es lo que te quieren decir aquí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. ¿Sabes que de esa persona a la cual, con la cual tú viviste una mentira, sabes que va a tocar tu puerta, ¿no? Pero también te digo que en el momento que toca tu puerta, tu vida acaba de cambiar. O sea que si esto se da dentro de poco, mejor que mejor, porque está más cerca esta persona nueva en tu vida. Esta persona nueva en tu vida, te digo que es para quedarse, pero que todo depende del giro que tú tomes también. El giro que tú tomes y depende mucho de las dudas que te genere todo esto. Porque te puede generar dudas y tomar otro camino. O te puede generar dudas y seguir en este camino y decir, voy a intentarlo. Yo te diría que lo intentaras. Yo te diría que lo intentaras, Tauro. Sobre todo si tú estás buscando una relación estable. Porque esta persona yo sí he visto que es una persona súper familiar y una persona de relaciones estables. Así que ya todo depende. Vamos a seguir, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir, Tauro, que estáis casados en convivencia, y Tauro, que estáis de novios. Ahora mismo no vemos una situación agradable, no estamos viendo una situación agradable. Tenemos muchos bloqueos sobre otras cosas y demás. Se están dando muchas vueltas a una situación, y dicen vueltas innecesarias cuando todo tiene un camino, ¿no? Estáis pasando por algún tipo de obstáculo. Tauro, no se pueden dominar situaciones. No digo que seas tú, que igual es tu pareja, ¿eh? Y todo esto te está preocupando ya de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios.
Para muchos de vosotros dicen que hay algo que está a punto de terminarse. Hay algo que está a punto de terminarse. Bien, esto para muchos de vosotros. Para otros de vosotros dicen que las dudas de cara a futuro no podrán ser, no se podrán dar. Porque habrá cosas que estarán muy claras. Estarán muy claras. Alejamiento de alguien. Alguien se aleja de vuestra vida, dando paso a cierta tranquilidad. Esto sale de cara a futuro, futuro inmediato, Tauro? Vamos a seguir. Mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia. No, vamos a mirar con estas primero. Y novios. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver, ¿qué más? Y el caso Tauro es que tú el problema lo estás abordando bien. Pero los demás no ayudan aquí. No ayudan. O sea, realmente tú el problema lo abordas bien, lo llevas bien, pero si te impiden otras personas, no puedes fluir. No puedes fluir. ¿Qué va a pasar al final de todo esto, Tauro? Pues hay un triunfo. Cada uno como lo quiera mirar. Échale cuentas a la tirada anterior que hemos tenido también. Así que cada uno como lo quiera ver. Si para ti un triunfo es que se termine en una situación, pues será un triunfo. Pues es un triunfo. Así que esto es cada uno como lo quiera ver, Tauro. ¿Han cambiado muchas cosas? Sí. Han cambiado muchísimas cosas. Y luego nos damos cuenta de que ante un problema no se está. No sé si me entiendes. ¿Estamos para lo bueno y para lo malo no? ¿O cómo es esto? Entonces esta situación es la que a ti te entristece también, Tauro. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Falta muy poco para llegar al punto de estabilidad. ¿Cuál es tu estabilidad? ¿Cuál es tu tranquilidad? Si tu tranquilidad es estar con tu pareja, será ese. Si tu tranquilidad es separación, será ese. Pero esto está aquí, ya. Ya de ya. El cambio en tu vida, tu tranquilidad, tu estabilidad, a donde tú quieres ir. ¿Bien? Es lo que aquí sale, Tauro. Recuerda que hay un fin de algo. Puede ser el fin del obstáculo, puede ser el fin de la relación. Cada uno que lo aplique a su historia, si lo digo, ya me contaréis. Vamos a seguir, Tauro, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Tauro. No pelees contra lo que el destino quiere para ti, ¿no? No vayas en contra de eso, porque si tú vas constantemente en contra de lo que el destino quiere para ti, nunca vas a encontrar tu tranquilidad emocional. Muy importante. Tauro, vamos a seguir, seguimos con la salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver tu salud.
Se me marcan últimamente mucho tus riñones, Tauro, si te lo digo. Cuidado con las infecciones también, está marcando bastante. Pero sí es cierto que llevo bastantes tiradas vuestras que se me está marcando mucho el tema de los riñones. Todo lo que esté relacionado con los riñones. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, con ese mensaje especial que quiero darte. Vamos a ver, Tauro, y este mensaje especial. Si crees, Tauro, que el tomar una decisión te puede poner situaciones desagradables en tu vida, ¿vale? Si crees eso, no la tomes. Deja que los demás la tomen, deja que el destino haga lo que tenga que hacer. Porque si tú no estás preparado o preparada para tomar decisiones porque sabes que te puedes arrepentir, déjalo estar, que en 2 semanas el destino hará lo que tenga que hacer para hacer ese cambio que tenga que hacer en tu vida, Tauro. ¿Bien? Te quiero dar un número, te voy a dar el número 81 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo, Tauro, como número de la suerte, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.